Seguimos en round, momento de columna F5. Sebastián Antonio Aguirre es el encargado de esta parte. Bien, bueno, ¿se acuerdan la primera vez que escucharon un disco entero? Siempre tengo el mismo ejemplo, pero sí. ¿Te acordás? Sí, ¿Te me acordás acuerdo. qué disco es? ¿Y te acordás la última vez que escuchaste un disco entero? No. ¿Cuándo no tenés No, recuerdo? No. ¿Meses? ¿Años? Sí, pero depende, no sé si te referías a un disco No físico. importa el formato, Ok. un disco entero. No me acuerdo. No, Bueno, no, sí no. puedo decirte. ¿Podés decir alguno? Sí, puedo ¿Te, decir. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Sí. Porque Podés me lo decirlo, compré. podés decirlo. El primero que escuché entero fue me voy a dar No, vergüenza. no, Millennium de los Backstreet Boys, que fue el disco que me Ese compré. fue el primero. ¿verdad? El primero. Y el último, disco, Amapola del 66 de Divididos. En Bien. el 2010. Para mí, cuando ya empecé a escuchar la música en plataformas, ya dejé de escuchar discos. No escuché más discos. O sea, No. aunque ponga un disco, no termino No es lo escuchando mismo. un disco. ¿Tiene algo que ver con eso hoy en Y F5? nunca lo termino de escuchar, perdón. No, es que es así. Y vas cambiando y vas pasando de Sí. track y de pista. Y es así porque hoy en F5 vamos a hablar y vamos a revisar este vínculo emocional que tenemos, o que teníamos, se puede decir, con la música a partir de esta escucha consciente. Esto que hacía uno de sentarse, poner un disco, el ritual de ir a comprarlo, colocarlo, abrirlo, Mirar ver el arte de tapa, Sacarlo el con librito, cuidado. Sí. no rayarlo. Descubrir que estaba rayado y lo rayó. Te lo presto, No, pero no, guarda, no. ojo. Sí. Bueno, vamos a hablar sobre eso y sobre la posibilidad que tenemos hoy de perderlo o no con estos tiempos de streaming y de on demand. Hace unos días estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo a Hernán Cataño, el DJ argentino, Santiago Siri, y esto decía al respecto que me disparó esta columna. Toda la música, de todos los tiempos que existe, está entre Spotify y YouTube. Toda. Sí. Cuando eras chico, ¿cuál era tu universo musical? ¿Los discos de tu hermano o de tu papá? Sí, ir a escuchar, irte 30 al discos que shopping tenía a mi buscar hermano. Bueno, escuchar. vos hoy en un teléfono podés acceder a toda la Todo, música de todo. todos los tiempos. No hay ninguna cosa que no Todo puedas está. escuchar. Qué Grabaciones, locura. conciertos. Si es bueno o malo, no. Es buenísimo porque vos podés escuchar toda la música de todos los tiempos en tu teléfono. Eso en otro momento hubieras dado una pierna para que te pase. Sí. Bien, esto de que a veces lo hemos hablado en reuniones de producción, lo hemos charlado en la oficina. Pensé que iba a decir algo más, igual, como que está bien, pero para abrir el tema está bien. No, uno se pone a pensar, decir, bueno, hoy tenés la opción de decir, te comparto un tema de los años 60 que me flashó, Sí. y vos vas, lo escuchás como si nada, no tenés que ir a buscar un tocadiscos y poner el disco, o sea, escuchás cualquier música de cualquier momento de nuestras vidas en cualquier plataforma. Ahora lo tenés en YouTube, lo tenés en Spotify, lo tenés en Se Deezer, pierde en un la montón. fascinación por llegar a algo también. Claro, Es como que el antes camino. era, mirá lo que tengo, wow, tenés eso, me voy a encerrar a escucharlo porque mirá lo que conseguí. Ahora es como, tengo esto, Pero perder, y ahí vamos, perder esa fascinación, ¿hace que nosotros valoremos menos la música? ¿O hace que valoremos más por el hecho de que tenemos acceso a un montón de discografía que antes por ahí nos era más difícil? Para mí, todo es nada. Y lo voy a decir de vuelta. Podemos hacer Justifique esto. su respuesta, Podemos señor. hacer Y podríamos cerrar la columna con eso. Podemos hacer de esto un momento Sí, claro. Fantino Facundo Sí, sí. Manes. ¿Cómo no? Para mí, todo es nada. Bien. Ahora, en ese todo y nada, ¿cuánto de la experiencia exploratoria, eso que antes te pasaba? Porque antes el universo musical, como decía Cataño, el universo musical se remitía a los discos que te llegaban o que podías conseguir, pero físicamente que podías Sí, conseguir. O incluso grabar de la radio de manera pirata, grabando, esperando que ningún locutor lo pise encima el tema, pero todos hemos estado ahí. Qué nostalgia. O grabar, alguien te presta un disco y lo bajabas, lo grababas, la calidad por ahí bajaba, pero tenías el disco, lo podías escuchar. Pero ¿cuánto de esa exploración hay hoy en día en la búsqueda de material musical cuando decís, bueno, esta banda me gusta, pero a ver, quiero averiguar un poco más, ¿cuánto de eso hay? ¿O nos quedamos con el tema que suena del momento? ¿Cuántos discos enteros de artistas nuevos conocen, por ejemplo? Y no sé. El último, ponele el de Paco Moroso y Catriel, que fue Papota, que bueno, fue demasiado viral como para no escucharlo. Es mi caso. Y además porque me gusta la música que hacen y me gusta lo que hacen. A mí, Pero- en mi experiencia, mi vivencia frente al abismo, que es que haya todo, como decía Cataño, termino quedándome en el terreno conocido. Bueno, pero hay todo. Antes, a pesar de que era muy difícil tener cosas nuevas,
tenía siempre esa búsqueda de ir hacia lo nuevo. Ahora, al contrario, tengo tanto que me termino quedando en los conocidos porque me da como vértigo ir de acá para allá, para allá, para allá. Bueno, pero vos Picante. agarrás el vértigo de abrir Spotify es ¿qué escucho? ¿O qué te ofrece la plataforma Claro, también? tengo todo para escuchar. Bueno, me quedo en lo conocido, ¿viste? Es O prendés como- la radio. No, y además el mismo Y- algoritmo te dispara gustos Sí. que tienen que ver con lo que ya venís escuchando y es muy parecido. Decir, esto me gusta, claro, sí, lo vengo escuchando. Ahora, Sí. ¿cuán disruptivos somos a la hora de escuchar? Porque antes te llegaban, te Sí. ibas a la casa de un amigo al lado de Camilo. Mira estos discos, me llevaba 3 Sí, discos. me cerraba Uno la era pieza. nada que ver Sí. con lo que me gustaba a mí, pero yo al igual lo escuchabas, le dabas una oportunidad, lo escuchabas y por ahí descubrías algo que decías, mirá, qué bueno que está esto. Así descubrí un montón de artistas y bandas que no hubiese escuchado de otra forma. Con Spotify, por ahí a los más curiosos todavía les puede pasar. Yo contaba la otra vez en la cal, creo que fue el año pasado, contaba la anécdota de cuando compraba la revista Rolling Stone Sí. y venía la parte de la reseña de discos, las críticas. Me encantaba esa parte. Pero no escuchaba los discos porque no llegaban acá o porque no, había claro. internet. Entonces, O eran muy de caros. grande empecé a buscarlos con la plataforma ya con más Me accesibilidad. pasaba con las revistas de videojuegos, que compraba, leía sobre videojuegos Pero que no no jugabas. podía jugar. Que nunca podías comprar. Mirabas tu Family de 8 bits, si yo pudiera. Bien, sobre eso y sobre todo sobre el ritual que decíamos de abrir y poner los mates y abrir el disco y Sí. sacarlo de la caja y demás, quiero que escuchemos ahora el testimonio de Fito Páez y nada más y menos que Gustavo Cerati, que hablan de este tema y de la situación de la tecnología con la música. La revolución tecnológica, en este caso, como decimos antes, también nos lleva al déficit de atención. Y eso nos hace perder capacidad de comprensión, el bombardeo de pantallas es tan grande, antes no lo tenías. ¿Cuántas personas hoy se sientan delante de un parlante, de 2 parlantes, sería lo ideal, a disfrutar de 2 horas de música en silencio, en su casa? Casi te diría que es una escena inexistente. Y así que decidí sacarlo. Es un vinilo doble. Tengo una tapa, también está pensado en ese formato. El otro día miraba las impresiones del vinilo ya de la imprenta, ¿no? Y miraba el CD y decía, oh, esta cosita chiquita en CD, a este momento llegamos y ya estamos en un USB y o sea, directamente la parte de arte, de gráfico, sufre tremendamente. Pero el digital todavía tiene mucho camino para recorrer. Gastamos a veces bastante en hacer un disco que suene a nuestro gusto, para que después sea triturado y condensado solo por la practicidad y la velocidad de la cosa, no me parece. Parece a contramarcha, parece una cosa retro. Pero a mí me sigue gustando ese rito. Y en definitiva lo que estoy pensando también es que va a haber muchos formatos. Solamente lo que yo estoy diciendo es que guarda que ese quizás sea el mejor. ¿Qué pensará hoy Cerati de, no? Si lo tuviéramos Sería hoy genial acá. preguntarle dos Sí. personas, 2 voces más que autorizadas para hablar de esto, en 2 situaciones distintas. Ahí Fito estaba en una charla donde le preguntaban puntualmente sobre la crisis musical y entonces él explicaba que mucho tiene que ver con esto de la escucha, que es el tema que nos trae hoy acá. Y también Gustavo Cerati, que cuando sacaba, creo que era el 2006, que estaba sacando Ahí Vamos, y tuvo como un retroceso, dijo, bueno, sacó el disco y el vinilo, Sí. que fue un discazo. Y él contaba, como decía ahí, ¿no? Esto yo lo miraba y algo de ese rito, todavía algunas personas, sobre todo algunas generaciones más atrás, la nuestra inclusive, lo vemos como una especie de ritual que por ahí se ha perdido. Yo he perdido esa escucha. Atenta. Sí, Atenta, mucho más exactamente. intensiva. Justo al principio de la columna decías, ¿te acordás cuál era el primer disco? No sé si fue el primero, pero justo viendo a ese Fito Panzón y entrañable que nos hablaba recién ahí, me acordaba de la infancia y haber grabado El amor después del amor a principios de los 90, grabado, no lo tenía original, me fotocopié en color, que era una novedad en esa época, el librito, para poder tener también la experiencia del librito y de pasarme horas frente a un pasacassette escuchando, como decía Fito, Lo más cercano posible, 2 horas, fíjate. y darle vuelta y otra vuelta y otra vuelta. ¿Vos te imaginás un pibe hoy
No. Así le diagnosticarían autismo, no sé, algún tipo de trastorno, porque sería raro la experiencia de estar frente a un combinado escuchando eso. Bueno, pero era normal en esa época, había eso para hacer. Y es cierto que hay también un retroceso y hay una vuelta a eso vintage que le llamábamos, a eso de recordar. Hoy, después le voy a compartir un dato, pero el vinilo, y lo hemos hablado también en otra oportunidad, el vinilo ocupa una parte importante de la industria musical en ventas, tanto porque los DJ ahora lo usan, porque también hay gente que les gusta el sonido más crudo, ¿no? Es más legítimo, diría yo, porque suena más fiel a lo que los instrumentos emiten, ¿no? Entonces compra y hoy tiene un buen porcentaje de venta el vinilo, pero fíjense con esto que decía del ritual Charlie Fito, que decía hay un informe de la International Federation of Phonographic Industry que dice que el 42% de las personas escucha hoy música como sonido de fondo. Lo tiene como una radio y se enumeran un montón de trabajos y oficios donde lo tienen de fondo como una compañía. Ya no tanto como una escucha como pasaba. Si bien la radio también ocupó ese lugar muchas veces y actualmente también. Claro, no le prestás la atención que claro, está ahí la como debida música, atención. o también está esa compulsión, ¿no? De play, de acá para allá. Pasar. No, y no darle la oportunidad, te pasa, hoy estás escuchando una lista, no me gusta, cambias y lo vas pinchando, y antes vos tenías un disco y lo quedabas por tener un tema nuevo para escuchar algo nuevo, y lo escuchabas completo, una o dos veces hasta que definías que no te gustaba. Adentro del disco, que el disco tenía un concepto, un arte de tapa. A eso iba a ir, el disco tenía un contenido, tenía una idea. Un recorrido, te llevaban los temas, estaban puestos porque el artista había dicho, la discográfica había dicho, este es el primer track, este es el segundo, este va a ser el track de corte, así que lo ponemos cuarto. Eso hoy se pierde al escuchar en modo lista. Fíjense lo siguiente, el 70% del consumo en Spotify se da a través de playlists. El 70%, o sea que no se escuchan los discos enteros. Se escucha el disco, el tema, porque está incluido en una playlist. Claro. Sí. O la playlist del artista o la playlist de los algoritmos que te llevan a ese artista. Exactamente. Y otro dato también escalofriante es que el 60% de las personas no escuchan una canción completa. Muchas saltan en los 30 segundos. Esa ¿En serio? el consumo. Claro, nos está haciendo Yo pelota. decía, no nos bancamos ya una película, pero si ya no nos bancamos una canción. Dos minutos. Hablame de brevedades. ¿viste? No, es tremendo. 2 minutos es la duración máxima que escuchan que se escucha por canción. Entonces. ¿Y esto condicionará a la industria, a la producción musical? O sea, ¿hará que se hagan los temas más cortos? Y de hecho hay muchos temas ahora actuales que duran 1 minuto y medio. Sí, podés. No sé tanto, pero sí se hace un tiempo. Medio, 2 minutos. Sí, de un tiempo hasta ahora me llamó la atención que hay mucha música que dura relativamente poca. Y que me empecé a dar cuenta por los estribillos, 2 estribillos. Sí, lo repetí 2 veces y chao. Y termina el tema. Lo que hace también que me he puesto a pensar por ahí si no se escucha más veces cuando uno se lo quiere aprender o le gusta y termina dándole más reproducciones porque dura menos el tema. Sí, también. Antes un tema, me acuerdo, Lluvia de Noviembre de los Guns, que duraba 9 minutos, 7 minutos. Eran temas típico. Eternos. La cantata de Puentes Amarillos, imagínate, 7 minutos ponerlo a escuchar a un pibe. Bueno, pero ahí había una actitud de Flaco Spinetta de romper con los cánones establecidos de la industria. Bien. Entonces, no se trata de idealizar el pasado, no esta columna no tiene el pasado. No todo el tiempo pasado fue mejor. Solo para eso. No quiere decir que todo el tiempo pasado fue mejor. Sí se trata, me parece, de recuperar el deseo, y esto que decía Fito, y esto que hablaba también Gustavo Cerati. Se trata de, por ahí, no vivir tan apurados y no tan distraídos a la música que nos llega, sino de hace falta volver al deseo, a recuperar ese deseo de decir, che, tengo ganas de escuchar un buen tema, un buen disco, y ponerlo y escucharlo y encontrar, explorar y conocer artistas nuevos también. Eso hace también que uno vaya ampliando los gustos musicales. Les voy a tirar algunos datos que recién comentaban para que vayamos ya cerrando la columna. Fíjense esto. Yo les decía recién que el 60% de las personas no escuchan una canción completa, cambian cada 30 segundos y la atención de una canción no dura más de 2 minutos. En plataformas como Spotify, más del 70% del consumo se da a través de playlists y no de álbumes completos. El 42% de las personas escucha música mientras hace otra cosa. Y
actualmente, en el 2023, esto es, sí, 2023, pero debe mantenerse en 2024, los discos de vinilo representaron solo el 8% del mercado global de música, que es lo que hablábamos recién. Por ahí no se trata de volver a la experiencia sí o sí del vinilo o de cómo se escuchaba antes, sino de estar más atento a una exploración, en tanto que, bueno, este disco tiene hay un arte de atrás, hay una idea, un concepto, el disco se escucha de una forma, o por lo menos así lo plantean las bandas. Me parece que de eso es de lo que hablan cuando dicen, hay un montón de música, bueno, está bien, pero ¿qué es lo que estás escuchando? ¿Y qué es lo que vamos a escuchar? ¿Y cuánta atención le prestás a lo que escuchás también? Sí, deberíamos recuperar. Bueno, a mí lo que me pasa en este momento es buscar, escucho con atención con pantalla. Pero no sé, recitales, no discos, pero sí música que a mí me gusta, pero en pantalla. Como con el agregado visual, pero también estando atenta a la música. Cosas que no hacía antes, por ejemplo, porque también me pasaba esto de la inmediatez. No me gusta, bueno, paso. Pero bueno, ahora estoy tratando de recuperarlo como también para recuperar un poco la atención en algo, en una sola cosa. El otro día estaba armando la columna y justo, casualmente estaba escuchando El amor después del amor, donde hay un temazo que creo que es tremendo, después lo vamos a poner para cerrar. Siempre vamos cambiando, ¿no? ¿Cuál es tu mejor tema? No, son todos buenos, pero creo pasando, es un tema que si el otro lo hablaba con un amigo, con Nicolás, que es un temazo que te interpela, estés en el momento que estés. Y me acordaba de eso, del ritual de abrir el disco y mirarlo y estar tomando mate, me transportó a otro momento de mi vida y decía, bueno, la música tiene un montón de rituales. Entonces, ¿qué nos pasa ahora? Estamos con tanta comodidad y tantas pantallas y tantas opciones. Estamos perdiendo estamos perdiendo algo de esa escucha y de esa exploración que hacíamos. ¿O en realidad nos tenemos que empezar a acostumbrar o estamos aprendiendo a escuchar de otra forma? ¿Qué creen ustedes? No sé, pensé que le ibas a cerrar, pero está buenísimo. No la pude responder. No, porque es muy grande preguntarte por la experiencia del consumo de la música. O sea, ¿qué vivencia tenés del consumo de la música? Para mí, es muy difícil no ser nostálgico, pero estamos pagando muy caro en términos de pérdida de conexión con lo musical y con los demás que también escuchan al mismo tiempo que vos eso, porque estamos muy solos escuchando nuestra música, estamos pagando muy caro en términos de eso, la posibilidad de acceder. O sea, el costo del acceso fue muy caro en términos de lo que podés realmente asimilar, ver y conectar con tu propia vida, con tus emociones, con las emociones de los que te rodean. Entonces tenés todo, pero todo es muy hojarasca, muy efímero. Entonces, esa transacción no estaría cerrando, en mi caso, en mi vivencia particular. Me parece que deberíamos por ahí ceder un poquito más esta compulsión al acceso y decir, bueno, no puedo consumir todo, ninguna persona puede, pero voy a buscar estrategias para conectarme más, y eso lo tenemos que aprender. Me parece que lo tenemos que enseñar y lo tenemos que aprender y ejercitar. No va a venir solo. Yo creo que estoy de acuerdo, hay algo de eso, pero también hay algo, me parece que también mientras armaba la columna pensaba en esto de que para uno los clásicos, y no sé si les pasa que cuesta involucrar música nueva, cuesta meter música nueva, pero a su vez... Pero ¿por qué cuesta, Seba? Perdón. Y no, por eso iba a decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué yo creo que para mí eso, cuando estaba haciendo la columna, dije, bueno, también pasa que capaz que no estoy utilizando el mismo ritual que yo estoy reclamando, no lo utilizo con los nuevos artistas. Decir, bueno, salió el Tiny Desk, fue creo que lo último que escuché completo de artistas nuevos, completo, de punta a punta. Entonces tal vez habría que tomar los artistas que van llegando y decir, bueno, voy a escucharlo completo el disco, como hacía, si están las listas. A mí me cuesta incorporar lo nuevo porque no lo puedo conectar con mi red de personas. O sea, como antes escuchaba algo nuevo porque venía mi grupo de gente, mi grupo de pertenencia, porque escuchábamos todos el mismo género, porque alguien lo estimaba porque era melómano y te lo recomendaba, y llegaba y te decía, ¿viste esto? Ahora es como que te recomienda el algoritmo y sos vos en tu experiencia con la plataforma. Ya no se habla, no hay mucho tiempo para hablar de discos, de música, entonces tiene que ver con lo que vamos a tratar en la entrevista central también, de
qué hacemos cuando interactuamos? O sea, cómo está cambiando también el tiempo que le dedicamos a la interacción con otras personas. Entonces, Podríamos haber hecho de continuado. sí, no, pero todo se relaciona con todo. Entonces, ahí también es otra la Hay algo de experiencia. eso también. Es otra la experiencia y otra la intensidad. No es lo mismo escuchar una playlist que vos armás en soledad que saber que esa playlist de los Beatles o El amor después del amor la estás compartiendo con un montón de otra gente que también está escuchando los temas en el mismo orden. Bueno, lo Te más sentís parte de algo mucho más grande. Es cierto, lo más cerca que estuve hace poco de esa experiencia es compartir listas, una curaduría propia, armar listas, me encanta armar mis propias listas, y eso, compartirlo como antes compartías un cassette que vos grababas tus temas y armabas vos tu propio cassette de combinados. Bueno, eso fue lo más cerca que estuve y decía, mira, esto funciona así. Bueno, Vamos a volver a los discos. Entonces, puede ser, hablemos con alguien que nos diga eso, pero puede ser. Bueno, nos vemos la próxima, dejamos esta consulta en el aire, entonces, ¿estaremos aprendiendo a escuchar música de otra manera?